¿Qué decisión fue la más difícil para ti? Realmente las decisiones que tienes que tomar y la hoja de ruta que tienes que trazar está llena de momentos muy complicados y de decisiones muy duras. Y esas decisiones de las que hablamos que afectan a miles de familias, además, ¿cómo se encuentra ante esto la serenidad para seguir decidiendo? Creo que son momentos que al final importan mucho y que te marcan mucho, además, Sí, como persona y como profesional. Tú sueles decir que liderar es servir, no mandar. Sí, yo creo que hoy el liderazgo del ordeno y mando no funciona. ¿Tú crees que la maternidad te hizo mejor directiva? Yo creo que la maternidad me hizo mejor persona. Somos una empresa de gestión de datos. Nosotros generamos aproximadamente unos 5 millones de datos al día. Primera mujer al frente de Eroski, gallega, madre de familia y alma cooperativa. Rosa Carabel dirige una de las mayores empresas de distribución de España, con una idea simple y poderosa, que liderar también es cuidar. Rosa, ¿recuerdas el primer día que entraste en Eroski? Pues la verdad es que sí, que lo recuerdo, sí lo recuerdo. Además, mira, lo recuerdo como no fue el mejor día de mi vida, la verdad. ¿No fue el mejor día? No fue el mejor día de mi vida. Tienes que darte cuenta de que yo soy madre de 3 hijos y en aquel momento había tomado la decisión de moverme a trabajar a Euskadi, de incorporarme en la cooperativa, que era un proyecto que me apasionaba realmente. Ajá. Pero había decidido moverme sola, dejar a mi familia en casa. Entonces, pues recuerdo, la verdad es que ese primer día, con esa sensación agridulce, ¿no? Y dejar a tu familia no es fácil. De dejar a la familia. Además, no lo dejaba para un viaje de 2 días. Ya me instalaba en un piso donde iba a vivir de lunes a viernes. Y recuerdo esa semana, pues que echaba mucho de menos todo lo de mi casa, ¿no? Echaba de menos los olores, los ruidos, los abrazos. Tu gente en general. Sí, la gente, ¿no? Claro. Y recuerdo, fíjate, el viernes cuando me tenía que marchar a casa, recuerdo que fui al despacho de mi jefe y le dije, no sé si podré volver el lunes. Dije, yo voy a hacer lo posible, pero no sé si seré capaz de volver. Y recuerdo que llegué a casa y al llegar a casa pues vi que todo estaba bien. Mis hijos seguían felices. ¿Habían sobrevivido sin ti? Había sobrevivido sin mí, efectivamente. Tenía un bebé de 1 año, así que fíjate lo difícil. Tenía un bebé de 1 año que me recibió igual con los brazos abiertos y con una sonrisa y sano sanote. Y dije yo, bueno, aquí todo está bien y yo debo de volver. Y bueno, pues aquí me tienes. Pero qué difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Yo siempre digo que sé lo que es doler el alma, porque me dolía el alma. Aquella primera semana era como una opresión terrible, ¿no? Así Oye, Rosa, ¿qué ambiente de trabajo había en Eroski? ¿Cómo se trabajaba? ¿Qué se respiraba allí dentro? Pues mira, a ver, al final todo es mucho más normal de lo que te pueda parecer, ¿no? Pero sí es cierto que al final en Eroski somos una cooperativa, por lo tanto la mayor parte de las personas que trabajamos, sobre todo en Euskadi, que es donde, donde opera la sociedad cooperativa y donde prácticamente todos somos trabajadores y somos propietarios, además de nuestro proyecto, pues al final... a ver, es un ambiente que está impregnado por valores cooperativos, ¿no? Valores de participación, valores de cooperación, valores de trabajo compartido, por decirlo de alguna manera, donde bueno, pues la cercanía es una de las cuestiones que prima y por lo tanto yo creo que la forma de trabajar tiene esos matices, ¿no? que nos pueden hacer diferentes de otros modelos de negocio que pueden ser más ordinarios, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo que a mí siempre me atrajo mucho desde el inicio, que me llamó muchísimo la atención y que además me parece que tiene muchísima fuerza y muchísima potencia, ¿no? Al final ser capaz de que, bueno, pues combines esa doble mirada, ¿no? En tu propia persona, de ser propietario, de ser al fin y al cabo también trabajador en tu proyecto y que entre todos pues tengamos que sacar adelante el proyecto que es nuestro, ¿no? De alguna manera. Oye, Rosa, ¿en qué momento empezaste a intuir que ese crecimiento se iba a convertir al final en un gran desafío? Pues mira, para mí, como entiendo que te refieres al proceso, al tiempo de dificultades, ¿no? que atravesamos, pues mira, yo cuando fui realmente consciente fue cuando me propusieron asumir la dirección económico-financiera, que fue hacia finales del 2009, principios del 2010. Para compartir y ponerte un poco en contexto, nosotros veníamos de un crecimiento muy agresivo, déjame que lo diga así, de la década anterior, donde habíamos crecido mucho de forma orgánica, abriendo tiendas propias, de forma inorgánica, adquiriendo compañías, y luego en la última fase, en el 2007, en septiembre del 2007, habíamos adquirido Capravo, que fue una operación muy relevante, que justo coincidió prácticamente con el inicio de una crisis financiera mundial que no tenía precedente, y que a nosotros pues nos encontró con una parte muy importante de nuestro negocio, pues que todavía no había alcanzado el punto de equilibrio,
con una deuda enorme y con, bueno, pues con una necesidad importante de tomar perspectiva, ¿no? De poner freno de mano y trazar una hoja de ruta diferente, ¿no? Y que al final bueno, pues nos llevara a poder resolver el problema que teníamos en aquel momento, ¿no? Además habíamos crecido mucho también con promoción inmobiliaria, que se había parado radicalmente. Bueno, era una combinación, ¿no? De un momento de crecimiento muy relevante, acompañado de una crisis financiera, una deuda muy relevante y un mercado pues, que estaba en una situación pues, como la que estaba en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que en aquel momento, cuando asumí la dirección económico-financiera, fue cuando realmente fui consciente de lo que teníamos entre manos. De lo que había ahí. Eso es. Oye, ¿qué decisión fue la más difícil para ti? Bueno, fueron muchas, pero quizá el momento más difícil es cuando tomas esa perspectiva, ¿no? Miras un poco desde lejos la situación que tienes. Sí. Qué importante hacer eso además, ¿eh? Sí, que es muy importante y te das cuenta de que realmente las decisiones que tienes que tomar y la hoja de ruta que tienes que trazar está llena de momentos muy complicados y de decisiones muy duras, ¿no? Y sobre todo las decisiones peores para nosotros por cómo somos nosotros son aquellas que tienen que ver con personas o que impactan en personas. Claro. Y son las peores además. Eso es, y por desgracia en aquel momento todas impactaban en personas, sí, claro. Porque al final tuvimos que desinvertir, tuvimos que cerrar tiendas, desinvertir en negocio, desinvertir en empresa también y al final... Bueno, pues eso es algo, yo siempre digo, ¿no? Cuando desinviertes un pedazo de tu proyecto es como si te quitaran un trocito, ¿no? Una manito, un brazo, y esas son decisiones muy duras, ¿no? Claro, y esas decisiones de las que hablamos que afectan a miles de familias, además, ¿cómo se encuentra ante esto la serenidad para seguir decidiendo? Bueno, pues yo creo que pues son los momentos en los que es más necesaria la templanza. Claro. Sí, yo hablo más que de serenidad, hablo de templanza, porque la serenidad tiene como una connotación a veces como de no importar, ¿no? Y creo que son momentos que al final importan mucho y que te marcan mucho además como persona y como profesional, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento la templanza es clave y además también es clave el tener la tranquilidad que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Y además tener la tranquilidad de que siempre estás poniendo por delante las personas. Y mira, si algo hicimos nosotros durante todo ese proceso de decisiones tan complicadas, en las que teníamos que vender tiendas, en las que teníamos que vender negocios, en las que teníamos que cerrar tiendas en algún momento, es que siempre procuramos poner la persona por delante y tratar de mantener el máximo empleo, que al final es lo que dignifica a la persona, ¿no? Y lo que la persona necesita para poder seguir adelante. Lo que siempre decimos aquí, poner a las personas en el centro, al final, eso lo más importante. Eso es, y yo creo que siempre lo hicimos. Incluso en algún momento por delante del interés económico, siempre primando aquellas opciones o aquellas propuestas en las que el empleo pues, se salvaguardaba de la mejor manera. Tú dices que pasasteis de resistir a avanzar. ¿Qué tuvo que pasar ahí dentro de Eroski para que recuperara el impulso y la confianza? Bueno, pues pasaron muchísimas cosas, pero creo que yo siempre destaco una de ellas porque creo que fue un acierto en aquel momento, y es que nosotros teníamos claro que teníamos que poner freno de mano y que teníamos que replegar velas, que siempre digo yo, ¿no? Y focalizar todos nuestros recursos en aquel perímetro que era nuestra zona más importante, que nosotros todavía hoy le seguimos llamando la zona core, ¿no? La zona norte, donde teníamos mucha notoriedad, unos resultados muy positivos y donde, bueno, pues los pocos recursos que teníamos que focalizarlos ahí, ¿no? Y separamos claramente, incluso internamente, lo que era la gestión pura del negocio. Y la mayor parte de nosotros, de los equipos, estaban orientados al negocio, a reforzar las tiendas, a renovar nuestros formatos, a responder a las necesidades del consumidor, que el consumidor cambia continuamente, a dar respuesta a las tendencias. Y conseguimos que el negocio, a pesar de todas nuestras dificultades, siempre mantuviese un resultado, incluso que fuese mejorando en el tiempo, y al mismo tiempo pues gestionamos la parte más corporativa, ¿no? La parte que era más fea, entre comillas, entre unos poquitos, que teníamos la confianza absoluta del resto del colectivo. Nosotros somos 9.000 propietarios, por lo tanto, bueno, pues teníamos la confianza y el respaldo absoluto del resto del colectivo, y lo que hicimos fue, bueno, pues ejecutar esa hoja de ruta que era menos agradable, pero que sabíamos que la necesitábamos para que el proyecto colectivo pudiera sobrevivir. Y creo que separar esas dos gestiones nos permitió hacer las dos cosas a la vez, nos permitió mantener nuestro negocio, un negocio rentable, un negocio próspero, donde las tiendas se renovaban y daban respuesta a las necesidades del consumidor, y al mismo tiempo pues ir reduciendo nuestra deuda de 3.500 millones que teníamos. Fíjate. Hemos llegado a estar apalancados en empresa. El ratio que mide la relación entre la deuda y el
EBITDA, por decirlo de alguna manera, o el resultado que eres capaz de generar para tu negocio, pues tiene que estar aproximadamente en 2 veces y llegamos a estar en 10. En 10, fíjate. En 10 veces, por lo tanto, bueno, pues nuestra situación era muy delicada. Hoy afortunadamente estamos en 2, por lo tanto ya estamos en una situación radicalmente diferente, ya podemos orientar todas nuestras fuerzas en el crecimiento de los negocios y la verdad es que estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho. Claro que sí. Eroski es una cooperativa de consumidores y de trabajadores, ¿no? Algo muy diferente en Europa. ¿Qué tiene este modelo que otros no tienen? Bueno, pues mira, yo tengo que explicar en muchas ocasiones que como empresa funcionamos prácticamente igual que lo que puede funcionar una sociedad anónima o una sociedad limitada, ¿no? Tenemos muy claramente diferenciado lo que es nuestra línea de gobierno de lo que es nuestra línea ejecutiva. Quiero decir, yo soy CEO de Eroski, tengo las mismas responsabilidades que tiene cualquier otro CEO de cualquier otra compañía, ¿no? Pero el gobierno es lo que es diferente. En el gobierno estamos consumidores y estamos trabajadores al 50%. Eso quiere decir que nuestra Asamblea General, que es lo equivalente a una Junta General de Accionistas, pues 50% de los representantes son consumidores, 50% de los representantes son trabajadores y así, pues según bajamos en los órganos de gobierno, nuestro Consejo Rector, que es lo equivalente a un Consejo de Administración, o hacia abajo, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Bueno, pues entre otras cosas, tener la voz del consumidor dentro de la organización y por lo tanto estar continuamente incorporando su mirada, sus necesidades, su forma de pensar, los cambios en los hábitos de consumo. Y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos también la mirada más ejecutiva o la mirada más del trabajador, ¿no? Que bueno, pues creo que es una mirada conjunta que al final tiene enormes fortalezas. Creo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Si no fuéramos una cooperativa como somos y donde además nos hemos empeñado en que a pesar de las dificultades nuestros valores, nuestra forma de hacer, nuestra misión y nuestra visión eran la que eran y la teníamos clara, pues yo creo que hoy no estaríamos aquí. Nosotros hemos podido tomar decisiones que en una sociedad al uso no se pueden tomar. No se hubiese podido tomar. Sí, no se hubiese podido tomar. Oye, Rosa, tú sueles decir que liderar es servir, no mandar, algo que además me encanta, ¿eh? Sí. Y bueno, un mundo que vivimos aquí de ego, ¿no? de muchos egos, ¿cómo se puede liderar desde la humildad y la empatía sin perder esa autoridad? A ver, no es fácil, pero lo contrario tampoco, y sobre todo a día de hoy. Yo creo que hoy el liderazgo del ordeno y mando no funciona actualmente, ¿no? O si funciona, funciona mal, quiero decir, o funciona de una forma que seguramente oculta muchas cosas debajo de la mesa, ¿no? Y por lo tanto creo que no es un liderazgo conveniente. Yo cada vez tengo más claro que el liderazgo tiene que ver con ayudar, tiene que ver con ponerte al servicio de tus equipos, tiene que ver con impulsar, con desarrollar, con aprender con y aprender de. Eso es muy importante, aprender con y de. Sí, ¿cierto? Aprender con y aprender de. Con enseñar también, ¿no? Y hacer que las personas que están a tu alrededor crezcan contigo, ¿no? Y creo que cada vez es más importante rodearte de personas incluso que sean mejores que tú, ¿no? Que a veces yo escucho y digo, ojo, pues es que como que tú tienes que ser la mejor. Digo, no, yo no tengo que ser la mejor, yo soy un ser humano que tengo mis propias limitaciones y lo que necesito es que aquello donde yo tengo menos competencias o tengo más debilidad, pues que lo sea capaz de complementar con las personas que tengo alrededor, ¿no? Y yo creo que lo inteligente es rodearte de gente mucho más inteligente que tú. Y además la autoridad se gana, no se tiene. Entonces, yo como cada vez lo tengo más claro, apuesto firmemente por un liderazgo pues, más humano, más cercano a las personas, y que además es lo más importante que tienes alrededor. Yo siempre digo que yo sola no soy nadie, no soy nadie. Por mucho que trabaje, por muchas horas que le dedique, yo por mí misma y con mi circunstancia, pues llego bastante, no llego muy lejos, quiero decir, ¿no? Oye, Rosa, ¿tú crees que la maternidad te hizo mejor directiva? Yo creo que la maternidad me hizo mejor persona. Bueno, sí, también. Me hizo mejor persona. Yo tengo 3 hijos que son mi razón de vida y mi motor de vida. Y es cierto que me cambiaron mucho como persona, me cambiaron mucho la forma de ver la vida, la forma de priorizar las cosas. Y creo que me he desarrollado en ciertas capacidades que son muy convenientes en el ámbito directivo, en el ámbito de liderazgo, ¿no? Como es pues la planificación, pues casi la necesidad de delegar, ¿no? Y de tener claro que tú no eres la responsable de absolutamente todo lo que gira a tu alrededor, sino que tienes personas alrededor que te pueden ayudar a gestionar, y hacer más fácil tu vida.
Si te dejas ayudar, eres más competente que si no lo haces, porque al final es un absoluto cuello de botella. Y por lo tanto creo que, bueno, y luego los valores pues también de la generosidad, ¿no? De la solidaridad, de la capacidad de adaptación, la flexibilidad, porque al final cuando tienes hijos pues tampoco la vida no es, claro. no puedes planificar absolutamente todo sin que pase nada, ¿no? Pues al final tienes que adaptarte a lo que pasa en cada momento, y creo que sobre todo me hicieron mejor persona. Nos quedamos con eso. Sí. Rosa, ¿en qué mejora la inteligencia artificial el trabajo de las personas y la experiencia de los clientes en el supermercado? Pues mira, en nuestro sector, aunque pueda parecer mentira, el otro día de hecho me preguntaba y me decía, yo creo que la inteligencia artificial en vuestro sector no aplica mucho, ¿no? Yo decía, ostras, en nuestro sector aplica un montón, ¿no? La inteligencia artificial, y de hecho está presente desde hace muchos años, ¿no? Nosotros desde hace muchos años nuestro aprovisionamiento está automatizado, tanto el de nuestras tiendas como el de nuestras plataformas. Las rutas de nuestros camiones se gestionan a través de algoritmos también desde hace mucho tiempo. Nosotros somos un retail de alimentación, pero somos una empresa de gestión de datos. Nosotros generamos aproximadamente, solamente de líneas de ticket tienda, unos 5 millones de datos al día. Fíjate, o sea, imagínate, solamente de ticket tienda. Y tenemos plataformas y tenemos, bueno, pues nuestra cadena de valor es muy amplia, ¿no? Por lo tanto, nosotros manejamos muchísimos datos y lo que necesitamos son herramientas que nos ayuden a procesar toda esa información y que nos ayuden a tomar decisiones mejores, ¿no? Y yo tengo un empeño con las herramientas de analítica avanzada y con la inteligencia artificial, y es que esté al servicio de las personas, y no las personas al servicio de las herramientas. Pienso contigo. Porque creo que la persona es lo más importante, es el activo más importante que tenemos, es casi un reto estratégico en este momento, la persona en cualquier organización, en nuestro sector, súper importante porque estamos en contacto con el cliente, pero en cualquier sector creo que la persona es lo más importante. Por lo tanto, tenemos que hacer posible que las herramientas estén al servicio de las personas, que nos ayuden a empoderar a nuestros equipos, que les aporten información para tomar decisiones mejores en cada momento, y además que les ayuden a liberar tiempos de tareas que son más burocráticas o mecanizadas o como queramos llamarle, y que puedan dedicar el tiempo a tareas de más valor, ¿no? En cualquier ámbito de actuación, tanto en el punto de venta como en las oficinas, como en las plataformas de distribución, en cualquier ámbito de la cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, para mí las herramientas de analítica avanzada, la inteligencia artificial, muy importante en nuestro sector, pero siempre al servicio de las personas y siempre bajo unos parámetros o unos valores donde prime la justicia, la ética, la seguridad, etcétera. Tú sueles decir que el salario no basta, ¿no? Que las personas ahora buscamos ya propósito. ¿Cómo se construye una empresa en la que las personas quieran quedarse? Pues cada vez es más difícil, claro. Cada vez es más difícil. Pues mira, yo que me muevo en una cooperativa, es más fácil, porque cuando tú al final decides invertir en un proyecto, porque tú para ser miembro de la cooperativa tienes que invertir en ese proyecto. Entonces cuando tú decides invertir por algo, decides invertir pues porque los valores son afines, porque te gusta el proyecto y porque quieres ser parte de, ¿no? Por lo tanto, y además normalmente quieres que ese sea tu proyecto de vida profesional. Entonces una cooperativa puede ser más fácil, ¿no? Y creo que además una cooperativa está impregnada de muchísimos valores que tienen que ver, bueno, además tienes que tener unos valores claros, porque una cooperativa es muy diferente a una multinacional o una empresa familiar, ¿no? Porque hay valores que priman, que son de solidaridad, de generosidad, incluso de solidaridad retributiva, quiero decir. Sí, unos valores marcados. Eso es, muy marcados, ¿no? Entonces, yo sí creo que el salario no es lo único importante en una organización. Obviamente, el salario tiene que ser algo que sea justo y que sea honesto y que esté en línea con el mercado, obviamente, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma, claro. Pero creo que hoy en las organizaciones priman otras más cosas y las personas buscamos algo más, ¿no? Buscamos un motivo adicional a moverme cada día, ¿no? A ir a mi trabajo, a mi puesto de trabajo y saber que lo que yo hago aporta algo, ¿no? Aporta algo al proyecto en concreto, aporta algo a la sociedad, aporta algo al entorno y aporta algo a las personas que tengo alrededor. Oye, Rosa, en un país donde los pueblos se abandonan, se quedan vacíos, ¿qué papel puede jugar una empresa como Eroski para seguir manteniendo esa red rural y a la vez que el productor siga siendo parte del futuro de este país? Pues mira, creo que un retail de alimentación es muy importante para el sector primario. Y para la España rural a la que tú haces referencia, ¿no? Y creo que nosotros, además, desde Eroski tenemos un propósito claro que es ser tractores del sector primario, que además creo que podemos serlo. Nosotros somos un retail que tenemos 1.600 puntos de venta
Además tenemos un propósito claro o un compromiso claro con el sector primario, porque queremos potenciar en cada lugar el producto del lugar, y no estoy hablando del producto de la comunidad autónoma, estoy hablando del producto del lugar donde está la tienda. Es una gestión súper compleja. Nosotros tenemos, de hecho, trabajamos con unos 2.600 pequeños productores, normalmente el sector primario en general, hortaliza, fruta, pescado, carne, etcétera, donde, bueno, pues al final tratamos de ser ese canal, ¿no?, de distribución. Hacemos que sus productos, los productos que ellos producen de forma muy artesanal, en la mayor parte de los casos, lleguen al punto de venta, lleguen al consumidor, y además también tenemos la responsabilidad de aportar valor a ese producto, de hacer ver al consumidor que ese producto tiene ese valor de ser del sitio, tiene ese valor de ser más artesano, de ser menos industrial, ¿no?, de tener un proceso menos elaborado, y que eso tiene valor, ¿no? Y es necesario que el consumidor lo perciba para que también lo pague. Claro, ¿no? es educar, al fin y al cabo, al consumidor. Educar al consumidor. Para que valore nosotros, más. fíjate, tenemos porque estas pequeñas empresas, yo creo que lo que tienen al final también son grandes dificultades para ponerse al día de todas las obligaciones a las que tienen que hacer frente, toda la normativa relacionada con el ámbito de la sostenibilidad, la huella de carbono, etcétera. Y nosotros hemos elaborado un programa de acompañamiento que le llamamos, con este tipo de empresas, de pequeños productores, que la verdad es muy bien acogido por parte de ellos, donde les ayudamos a definir los procesos que tienen que poner en marcha para dar respuesta a toda la normativa a la que tienen que hacer frente, y no solo eso, sino para implantar procesos que les permitan ser más eficientes, para poder ser más competitivos y para al final que su producto pueda llegar al mercado, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, y por tanto creo que un retail de alimentación tiene un papel fundamental con el sector primario, y creo que un compromiso. Rosa, ¿a ti por qué legado, cómo te gustaría que te recordaran? ¿Por qué legado humano a tu paso y decisiones incluso a tu paso por Eroski? Sí, bueno, siempre he pensado que no sé si llegaría a ser tan importante como para que me recuerden por algún legado, ¿no? Pero sí, lo que sí me gustaría es que durante el tiempo en el que yo esté en la posición que ocupo en este momento, seamos capaces de consolidar un Eroski con unos valores muy afianzados, ¿no?, muy arraigados en el territorio en el que opera. Donde, lo que hablábamos antes, ¿no?, valores muy marcados. Sí, donde la participación, la solidaridad, la cercanía, pues sea lo que prima dentro de la organización, y donde al final tengamos un proyecto que sea un proyecto sostenible en el tiempo desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de sostenibilidad, creo que hay que hablar de sostenibilidad de una manera muy holística, ¿no? Y lo primero es la sostenibilidad económica. Por lo tanto, lo que quiero es ser recordada por haber consolidado un proyecto que económicamente es sostenible en el tiempo, que además es sostenible también desde el punto de vista social, porque somos una organización que nos ocupamos del entorno, sabemos que tenemos un compromiso y una responsabilidad con el entorno en el que operamos, y no solo porque apoyamos el producto local, sino porque queremos generar empleo, porque queremos ser solidarios, porque queremos ser referentes allí donde estamos, y además queremos ser un proyecto que respete el medio ambiente, ¿no?, que sea también sostenible desde el punto de vista medioambiental, y que eso sea algo que se afiance y se consolide en el futuro, y que tenga una mirada de largo plazo. Pues no dudo que te recordarán por eso, Rosa. Eso espero. Seguro que sí. Rosa, vamos a pasar ahora a las preguntas del arte de crear, son respuestas cortas, y así te vamos a conocer un poquito más, ¿te parece? A ver, venga. ¿Vamos a ello? Vamos. ¿Qué cualidad valoras más en una persona? Honestidad. ¿Qué te preocupa más de leer en la prensa? Me preocupan muchas cosas. Me preocupan las guerras, me preocupan los discursos de los que lideran el mundo, me preocupa la falta de diálogo, y me preocupa mucho la falta de valores que percibo. ¿Tu principal fortaleza? Te voy a decir dos. Venga, la capacidad de trabajo y la templanza. Rosa, ¿qué defecto te has negado a cambiar porque en el fondo te hace feliz? Pues mira, la autoexigencia y el entrar en el detalle. Y cuando hablo de entrar en el detalle no hablo de la perfección, es que me gusta estar en todos los perejiles. ¿Te gusta controlarlo todo? Sí. que es diferente a no delegar. Sí. O sea, creo que delego bien, creo que dejo hacer, pero me gusta saber de todo. Pero te gusta sí. Eso está muy bien. ¿Tu ideal de felicidad en una frase? Qué bien se está cuando se está bien. y no me refiero a cuestiones muy ostentosas, sino que me refiero a pequeñas cosas, sobre todo salud. ¿La primera gran mentira que te creíste sobre el éxito?
Pues que dependía de lo que hacías. Y no depende solo de lo que haces, depende de lo que haces, de lo que consigues y sobre todo lo que pasa en el entorno y de lo que hacen los demás. ¿Qué cambiarías de España hoy? La falta de diálogo. ¿Fracasar es realmente parte del éxito o es un mito? Yo creo que fracasar, y no solo hablar, fracaso me parece que tiene una connotación súper negativa, es como algo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Prefiero hablar del error. Yo creo que el error forma parte de la vida y solo no se equivoca el que no hace. Me encanta esa respuesta. Si haces te tienes que equivocar, tienes que tolerar el error. Yo siempre digo hay que equivocarse barato, no vaya a ser, pero lo importante no es equivocarse, lo importante es cómo reaccionas ante ese error o ante ese fracaso, si quieres llamarle así, ¿no? Cómo reaccionas, ¿no? Cómo retomas, cómo reconduces de una forma ágil, flexible, etcétera. ¿Y cuál fue la última decisión en la que te equivocaste? Pues mira, me suelo equivocar porque tomo muchas decisiones, entonces pues no siempre acierto, pero sobre todo me equivoco cuando no tengo en cuenta la opinión de los demás y debo hacerlo. ¿Y un consejo para afrontar los momentos difíciles? Pues mira, tomar perspectiva y hacerlo con tranquilidad, analizar bien la situación, definir escenarios. Y digo definir escenarios porque no puedes quedarte con una única alternativa, porque puede que el plan A no funcione y tengas que reconducir. Por lo tanto, yo creo que tienes que tener por delante diferentes escenarios y tienes que tomar decisiones con la cabeza fría y tirar para adelante. Plan A, plan B y plan C. Sí, y si no funciona vas al B. Y a lo mejor no es el B tal y como lo has diseñado, es un B un poco diferente, ¿no? Porque han pasado cosas. Rosa, pues me acaban de encantar tus respuestas. Gracias. Ahora vamos a involucrar un poco a la gente de la calle, ¿vale? Porque ellos siempre tienen preguntas que muchas veces no se atreven a contestar, entonces creo que este es el momento. ¿Vamos a por la primera? Venga, vamos. Si tuvieras que trabajar un día en una tienda de Eroski, ¿qué puesto elegirías? ¿Caja, pescadería o panadería? ¿Y por qué? Pues aunque no lo creas, trabajo todos los años en una tienda de Eroski porque tenemos un periodo de tiempo que le llamamos días rojos, que suele ser la Navidad. Claro. Y suelo ir a tienda. Entonces, no suelo elegir yo, sino que me pongo al servicio del jefe de tienda que me dice dónde tengo que trabajar y normalmente me asigna la perfumería, que creo que lo hace por algo, y la panadería. Me encanta la panadería y me horroriza la perfumería. Bueno. Porque son tan pequeñitos, yo creo que lo hacen a propósito, dice, para que te enteres de lo que tenemos que hacer. Para que sepas lo que es. Para que sepas lo que es, eso es. Vamos a por la siguiente. Si hicieras un supermercado del futuro, ¿qué tendrías seguro? ¿Y qué prohibirías para siempre? Pues mira, tendría seguro personas y prohibiría para siempre la falta de respeto. Rosa, ¿qué tal? ¿Te has sentido? Súper bien. ¿Sacamos la entrevista? Qué bien. Bueno, qué bien, espero que sea bueno, ¿no? El que qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Tú dirás? pues yo tengo que decirte que me siento muy orgullosa de mujeres como tú, porque al final no es fácil luchar y lo que hacéis, y que, bueno, que nos traslades todo lo que se vive dentro de Eroski, ¿no? de este supermercado tan conocido. Y que muchas gracias por estar aquí, contarnos tu historia, y que esta es tu casa para cuando quieras. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.